Les saluda a vuestro hermano David Torres de la Asamblea de Yahweh en España. Saludos Brajó, paz y bendiciones, queridos hermanos. Saludo a los que ya están aquí, a los que ya han llegado. Quisiera preguntar, ¿se me oye bien? ¿Hay buen audio? A los que ya están dentro de la sala, les pregunto, ¿hay un buen audio? ¿Se me escucha bien? Ok, perfecto. Estaba esperando a ver si entraba unos pocos más participantes, hermanos y hermanas, que estaba avisando por otros medios, por otros canales, como es el Facebook, pero vienen con atraso. Así que no voy a esperar más porque aquí en España ya es tarde. Bueno, queridos hermanos y hermanas, televidentes queridos, participantes que han venido aquí a la sala nuestra de la congregación virtual de la Asamblea de Yahweh en España, la congregación Pescadores para Mashiach, bienvenidos. Y ustedes que nos van a ver este programa de conferencia, de enseñanza de las Sagradas Escrituras, luego en el grabado, en el programa en grabado, en el diferido, pues les comento el título, el nombre de esta conferencia, de este estudio bíblico, porque estos programas son para estudiar distintos temas bíblicos, puntos doctrinales, como también enseñanza o predicaciones de la palabra divina del Todopoderoso, de la Biblia. Amén. Bueno, queridos hermanos, sin más preámbulos, sin más rodeos, comenzamos. Damos comienzo. El título de este tema lo tengo titulado como ¿están Enoc, Elías y Moisés en el cielo? Perdón, mis hermanos, voy a beber un momento agua. Repito, ¿están Enoc, Elías y Moisés en el cielo? Ustedes saben muy bien, queridos hermanos, nosotros, sobre todo los que somos de las raíces hebreas actualmente, de los que venimos desde doctrinas cristianas, doctrinas de cristianismo, a las raíces hebreas, pues de anteriormente ya arrastrábamos este tipo de pensar, de que como Enoc, como Elías, como Moisés, están en el cielo por distintos eventos que les ocurrió a cada uno de ellos. Aparte de la enseñanza que nos enseñaron desde muy pequeños, queridos hermanos y hermanas televidentes que me están viendo, de que el hombre o la mujer cuando muere, si ha sido bueno, va al cielo. Esa enseñanza que nos enseñaron desde muy pequeños. Bueno, esto es como pequeña introducción al tema. La Biblia, queridos hermanos, que es lo que vamos a mirar realmente, que es lo que enseña la palabra, las Sagradas Escrituras. La Biblia dice en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11. Voy a leer, queridos hermanos, en la traducción bíblica, versión israelita nazarena, la VIN. Aunque también utilizaré algunos pasajes en este estudio de la Reina Valera del 60. Pero en este momento, Segunda de Reyes 2.11, voy a utilizar, queridos hermanos y televidentes, lo que me están viendo y oyendo a través de este canal, la VIN, la versión realista nazarena. Segunda de Reyes 2.11, que dice así: mientras ellos iban y conversaban, un carro de fuego con caballos de fuego los separó a los dos, y Eliyahu se elevó hacia el cielo en un torbellino. En otro pasaje dice que Enoc fue traspuesto por Yahweh, y lo podemos ver en Hebreos 11, versículo 5, que dice así: por la fe
Hanoc, refiriéndonos al castellano a Enoc, recibió el cambio sin sentir la muerte y no lo hallaron, porque Elohim lo había quitado. Antes de que lo quitara, recibió testimonio de haber agradado a Elohim. Y Moisés apareció en la transfiguración con Yeshua. Lo dice en Mateo 17, versículo 3, que dice así. Sigo en la versión israelita nazarena. Si no doy aviso, queridos hermanos, estoy leyendo conforme a la versión israelita nazarena, la BIN. Si no doy aviso, si leo en otra traducción, os aviso. Amén. Mateo 17:3, que dice: de pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora, yo pregunto, cada uno de estos textos que hemos leído ahora y que nuestra hermana Kelly, aquí presente, ha puesto en la sala del chat, cada uno de estos textos prueban estas escrituras, prueban estos textos, que los tres estuvieron en el cielo mientras el Mesías estaba vivo en la tierra. Pues no. Vayamos a la Besorá, Evangelio del libro de Yohanan, capítulo 3, verso 13. Vayan buscándolo mientras que doy un saludo a uno de nuestros visitantes que nos visitan aquí en la sala. Shalom Ubraja, paz y bendición para su vida, hermano Rigoberto Ramos. Abba Yahweh me lo bendiga mucho. Estamos en el tema que tiene como nombre: ¿están Enoc, Elías y Moisés en el cielo? Y acabo de citar 3 versículos, hermano. Solamente eso. Acabo de empezar. Kitty ha llegado a tiempo. Querido hermano Rigoberto Ramos. Bueno, seguimos y proseguimos por donde nos habíamos quedado. Que íbamos a leer, según en la Besorá, en el Evangelio, en el libro de Yohanan, Juan, capítulo 3, verso 13, versión israelita nazarena también, que dice así: nadie ha subido al cielo. Y aquí me paro. ¿Ha visto usted que he hecho un parón? Es porque quiero que esto se quede bien recalcado en sus mentes en estos momentos. Que dice en la carta del evangelista Yohanan, el apóstol Juan, en este versículo 13 del capítulo 3, nadie ha subido al cielo. Y ese nadie se refiere a nadie completamente. Y luego dice, sigue diciendo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Estas palabras fueron dichas por Yahoshua mismo, con relación a ser nacido de nuevo, o bien resucitado de entre los muertos. Y lo podemos leer todos juntos, los que me están viendo en estos momentos, como los que me verán luego en el programa en diferido, en el grabado. Lo podemos leer en versículos que están bastante antes a este del 13. Y vayámonos al versículo 3 al 12. Versículo 3 al 12, no se equivoque, de Juan 3. Juan 3, ahora leamos antes del 13. Y todo lo que hay antes del 13, para saber a qué se está refiriendo con esto Yahoshua, el Mesías. Y vamos a leer de 3 al 12, que dice así. Versículo 3. Yahoshua le respondió: en verdad te digo que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Yahweh. Nadimón, dicho del castellano Nicodemo, le preguntó: ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Yahoshua respondió: en verdad te digo
que a menos que uno nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Verso 7. No te maravilles de que te dije, le es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. 9. En respuesta, Nicodemo preguntó, ¿cómo puede suceder eso? Y a Josué le respondió, tú eres maestro en Israel y no sabes esto. En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Como ya estamos viendo, hermanos y hermanas, queridos ajim, o televidentes y amigos que me están viendo, estas palabras no pueden ser negadas o incomprendidas. También tenemos el testimonio del apóstol Shaul, Pablo, en su carta a la iglesia de Colosas, a los colosenses, capítulo 1, verso 18. Reina Valera del 60, voy a utilizar ahora. Colosenses 1, 18. Y lo voy a leer ahora en la Reina Valera del 60. Para aquellos que tienen y se dejan llevar nada más que por esta traducción del 60. Para que vean que también podemos enseñar con esta. ¿Por qué no? Dice así la palabra. Y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Diga conmigo, en todo tenga la preeminencia. Amén. En la versión israelita nazarena, el Avin dice así, y además, él es la cabeza del cuerpo, que es la comunidad. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo él tenga la preeminencia. Yeshua tuvo que ser el primogénito de los muertos. Amén. El primero en ser resucitado a la vida eterna, también. El primero para ascender al cielo, lo más importante, y presentarse ante Yahweh. Si alguien le precedió, si alguien antes de él subió al cielo, ya no es el primogénito, ya no es el que está preeminente antes, queridos hermanos. Entonces él no fue el primogénito de entre los muertos y tampoco de entre los que suben al cielo, puesto que algunas personas creen que Enoc y Elías no murieron, pero aquel Moisés sí murió. Entonces, eso querría decir que Moisés tuvo la preeminencia sobre el Mesías, ¿no, queridos hermanos? Si Moisés murió, como ellos también predican y enseñan, y luego tienen que estar en el cielo, sería entonces el primero resucitado de estar en el reino de los cielos. Y entonces ya le estaría quitando valor a este versículo de Colosenses 1:18, de que él sea el preeminente, el que está antes de todo esto, incluyendo en subir al cielo, y como no, el primogénito. Amén. Y no puede ser así, la palabra no se puede contradecir. La enseñanza, las doctrinas de los hombres sí se contradicen, pero las Sagradas Escrituras no se pueden contradecir jamás. A consecuencia de estos dos versículos poderosos, como es Juan 3:13, ya leímos,
y también Colosenses 1:18, el recién leído, ¿cómo podemos explicar lo que le sucedió a Enoc, Elías y a Moisés? Pues vamos a empezar a comenzar a nombrar uno a uno. Y primeramente empecemos con Moisés. Deuteronomio 34, 5 y 6. Aleluya. Baruch Hashem Yahweh. Bendito es el nombre de Yahweh. Deuteronomio 34, 5 y 6, que dice así: así que Moshe, el servidor de Yahweh, murió allí, en la tierra de Moab, por mandato de Yahweh. Dice el 6, él lo enterró en la tierra de Moab, cerca de Bet Peor, y nadie conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. No puede haber ninguna duda de que Moisés murió y fue sepultado, ya que la Sagrada Escritura lo dice. Por consiguiente, para que él pudiese estar en el cielo, él tuvo que ser resucitado. Amén. Resucitado de entre los muertos. Según Primera de Corintios, la primera carta de Pablo a la iglesia de los Corintios, 1 Corintios 15:52, eso no ocurrirá hasta que suene la última trompeta. Y me estoy refiriendo, queridos hermanos y hermanas, a una resurrección para estar en el reino. Eso no ocurrirá hasta que suene la última trompeta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Para que la gente diga, murió Moisés, y luego dicen, está en el cielo. Bendito sea el nombre de Yahweh. ¿Qué acerca de Miguel y del Satán disputando acerca del cuerpo de Mosé? Como dice en Judas, versículo 9. No dice que Miguel ganó la disputa y luego se llevó a Mosé al cielo. En ninguna parte lo dice. No se lo saque usted de la manga, porque no lo dice. Puesto que no hay mención del cielo aquí, no deberíamos asumir que él fue llevado allá. It's impossible, como dicen los americanos o bien ingleses. Dicho en el español, queridos hermanos, es imposible. Amén. Mateo 17, 1, leamos hasta 9. Mateo 17, 1 a 9. 6 días después, estoy leyendo el 1, ya Josué se llevó a Kefal, Pedro, a Jacob, conocido también como Santiago, y a Johanán, su hermano, y los hizo subir aparte a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. La famosa transfiguración, usted la conoce, ¿verdad? Su cara resplandecía como el sol, y sus ropas se volvieron blancas como la luz. Versículo 3. De pronto se les aparecieron Moshe y Elías, hablando con él. Entonces intervino Kefá y le dijo a Josué: maestro, qué bueno que estamos aquí. Si quieres, puedo levantar aquí 3 cabañas. Una para ti, otra para Moshe y otra para Elías. Todavía estaba él hablando cuando una nube brillante les hizo sombra, y se oyó una voz que salía de la nube diciendo: este es mi hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo a él. Verso 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, llenos de temor. Entonces ya Josué se acercó, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Y cuando ellos alzaron la vista, no vieron a nadie. Repito otra vez, y cuando ellos alzaron la vista,
no vieron a nadie, sino a Yahoshua solo. Diga conmigo, cuando no vieron a nadie. No vieron a nadie. Con esto, queridos hermanos, quiero recalcar que no era real, era solamente una visión. Cuando la visión se va, flus, ya no hay nada, desapareció lo que se estaba viendo. Amén. Versículo 9. Cuando iban bajando del monte, Yahoshua les mandó diciendo: no les mencionen la visión a nadie, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Amén. Observe que el versículo 9 dice: no le digan a nadie la visión. No le digan a nadie la visión. Amén. No era real, sino una visión. Una visión más bien profética, que es lo que vamos a ir mirando y viendo ahora, queridos hermanos y hermanas. Una visión no es la realidad. La misma palabra griega para visión fue usada de la visión de Kefá, Pedro, de las abominaciones en el lienzo, en aquella sábana atada a las cuatro puntas, que él vio en el libro de Hechos 10:17. Ya lo conocen ustedes. Amén. No hace mucho traje un tema también sobre este tema, sobre la visión de Kefá, que muy pronto lo volveré a repetir, Yahweh mediante. No fueron reales, sino una imagen queridos hermanos, sino una imagen sobrenatural. En caso de la transfiguración, fue una visión profética que tendría lugar en el futuro distante. Vayamos al libro de Mateo, Matillahu 16:28. Mateo 16:28, que dice así: en verdad les digo que hay algunos que están aquí que no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Esto fue citado por Yeshua 6 días antes de la transfiguración. Fíjese lo que le digo a usted ahora. Lo vuelvo a repetir otra vez. El versículo que dice: en verdad les digo que hay algunos que están aquí que no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y acabo de decir que esto él lo dijo, Yahoshua, el Mesías, 6 días antes de la transfiguración. Él les hablaba a los discípulos, queridos hermanos y hermanas. Pero, ¿qué quiso decir? Seguramente él no quiso decir que vivirían por casi 2000 años hasta su venida en la última trompeta. Aquellos que no probarían la muerte fueron Pedro, Santiago y Juan, quienes vieron al Hijo del Eterno glorificado en el reino a través de una visión profética. Hebreos, vayamos a la carta a los Hebreos 11:23 al 28, que dice así. Voy a leerlo según, queridos hermanos, ahora voy a cambiar la Reina Valera del 60. Traducción de la Reina Valera del 60. Hebreos 11:23 al 28. Que dice así: por la fe, Moshe, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moshe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Yahweh que gozar de los deleites temporales del pecado. 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio del Mesías que los tesoros de los egipcios, porque tenía
puesta la mirada en el galardón. 27, queridos hermanos. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Amén. Estos versículos hablan de Moisés viviendo de acuerdo con la fe, viviendo de acuerdo con la emuná, sobre todo con la obediencia. Amén. Si nos fijamos en los versículos 39 al 40, que dice así, del mismo capítulo, versículos 39 y 40. Y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa. Fíjense en esto último, no recibieron el cumplimiento de la promesa. 40. Para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Elohim había provisto algo mejor para nosotros. Aleluya. Moisés no recibió la promesa de una resurrección para la vida eterna y la perfección. ¿Por qué? Porque no hay separación. La resurrección de todos los santos es en el mismo día. Al mismo día que usted resucita, también resucitan los demás santos, incluyendo el pueblo Kodeshim, el pueblo santo, los profetas de la antigüedad, del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. Amén. No es por separaciones. Eso de las separaciones lo está haciendo y lo sigue haciendo el pueblo cristiano apóstata. Digo apóstata, sí, porque viendo la verdad en la Sagrada Escritura siguen prefiriendo creer en sus mentiras. Bendito sea Yahweh, Baruch Hashem Yahweh, bendito sea su nombre, que a nosotros nos ha percatado, nos ha hecho ver la luz, ya estamos en la luz, creyendo únicamente ya en las Sagradas Escrituras y no en la doctrina de hombres. Ahora, siguiente punto. ¿Qué acerca de Elías? Ya hemos visto que la transfiguración fue una visión profética, que no prueba que él estuviese con Yahweh. Hebreos 11:32 dice, ¿qué más diré? Me faltaría el tiempo para contar de Gidón, de Barak, de Shimshon, de Iftach, de David, de Shemuel y de los profetas. Y por último dice, y de los profetas. Amén. Aquí leemos acerca de los profetas que vivieron de acuerdo con la fe y murieron sin recibir la promesa. La promesa no la recibió nadie, ni siquiera Abraham. El patriarca Abraham tampoco recibió nunca la promesa. Él estaba como extranjero, querido hermano y hermana, dentro de la tierra de Canaán. Amén. Estaba como extranjero, no era suya, no era su tierra como propiedad de él. Estaba como extranjero y peregrino en aquella tierra que le fue prometida. Pero cada uno de ellos va a heredar sus promesas en el tiempo del día de Yahweh. Usted y yo estamos conociendo hoy día, en la actualidad me refiero, estamos conociendo cuál es el día grande de Yahweh. Cuando mande al Mashiach con voz de arcángel, con trompeta de Elohim, y resucitarán primeramente los muertos en la fe, en la emuná. Queridos hermanos, no solamente los muertos en el Mesías, sino los muertos en la fe. ¿En qué fe? En la fe, en este caso, en la fe antigua de Abraham, los verdaderos adoradores de Yahweh, los cumplidores de las Sagradas Escrituras. Amén.
Elías fue seguramente uno de esos profetas que estoy hablando, que no recibieron las promesas aún. Pero para estar seguros, veamos lo que dice la escritura. Porque la escritura, la palabra, la Biblia, todo lo revela, incluyendo hasta esto que estoy diciendo. Vayamos a 2 de Reyes, capítulo 2. 2 de Reyes 2, vamos a leer del 1 al 11. 2 de Reyes 2, del 1 al 11. Voy a utilizar ahora la versión negrita nazarena. Como en casi todo este estudio, menos unos pocos que estoy leyendo, la Reina Valera de 60. 2 de Reyes 2, 1. Comienzo. Cuando Yahweh iba a arrebatar a Eliyahu hacia el cielo en un torbellino, Eliyahu venía de Gilgal con Elisá. Eliyahu le dijo a Elisá: por favor, quédate aquí, que Yahweh me ha enviado a Betel. Elisá dijo: por vida de Yahweh y por vida tuya, que no te dejaré. Así que bajaron a Betel. Unos discípulos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Elisá y le preguntaron: ¿sabes que hoy Yahweh arrebatará a tu amo lejos de ti? Él respondió: sí, yo lo sé, cállense. Entonces Eliyahu le dijo: Elisá, por favor, quédate aquí, que Yahweh me ha enviado a Jericó. Y él dijo: por vida de Yahweh y por vida tuya, que no te dejaré. Y se fueron a Jericó. Dice el 5, queridos hermanos: los discípulos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Elisha y le preguntaron: ¿sabes que hoy Yahweh arrebatará a tu amo lejos de ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, cállense. Cuando Eliyahu le dijo: por favor, quédate aquí, que Yahweh me ha enviado al jardín. Y él dijo: por vida de Yahweh y por vida tuya, que no te dejaré. Así que fueron los dos. Versículo 7. Llegaron 50 hombres de los discípulos de los profetas y se pararon al frente. A lo lejos también ellos dos se pararon junto al jardín. Entonces Eliyahu tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Estas se apartaron a uno y a otro lado, y ambos pasaron en seco. Cuando estaban cruzando, Eliyahu le dijo a Elisha: pide lo que quieras que haga por ti, antes que me arrebaten de tu lado. Elisha dijo: que pase a mí una doble porción de tu espíritu. Verso 10. Él dijo: has pedido algo difícil. Si me ves cuando me arrebaten de tu lado, se te concederá. Si no, no. Mientras ellos iban y conversaban, un carro de fuego con caballos de fuego los separó a los dos, y Eliyahu se elevó hacia el cielo en un torbellino. Sí, Yahoshua el Mesías dijo: nadie ha ascendido al cielo. Repito otra vez este dicho del maestro Yahoshua el Mesías: nadie ha ascendido al cielo. Ahora pregunto, entonces, ¿de qué cielo están hablando estas escrituras que acabamos de leer? La Biblia menciona 3 cielos, lo sabemos, lo conocemos, y muchos se hacen muchas veces ignorantes. Incluso hasta los cristianos evangélicos, que es donde yo salí y muchos de ustedes han salido, lo saben, que hay 3 cielos y lo mencionan en sus enseñanzas. Primer cielo es del ave, segundo cielo el universo, donde las estrellas, donde los planetas, donde los soles, galaxias y demás.
Y el tercer cielo donde está el trono de Elohim Yahweh, el cielo espiritual y demás. Queridos hermanos, el primer cielo, ya lo saben ustedes, es la atmósfera. La atmósfera de la tierra, donde las aves vuelan. Lo dice en Génesis 1:20. El segundo cielo es el espacio exterior, donde los planetas y las estrellas existen. Y lo pueden leer tranquilamente en Génesis 1 también, versículos 16 y 17. El tercer cielo es lo que el apóstol Shaul, Pablo, llama paraíso. Léalo en 2 de Corintios 12, versículos 2 al 4. Está donde Yahweh y el santuario celestial. Y el santuario celestial. Como bien dije antes, el cielo espiritual, donde está el trono de Yahweh y el santuario celestial. Amén. Así mismo son estos tres cielos. Y todos creemos siempre en ellos. Incluyendo hasta los cristianos siguen creyendo en ellos. Amén. Pero hay muchas veces que se ven como los ignorantes. Solamente dicen, cuando se menciona la palabra cielo, piensan nada más que en el cielo espiritual, habiendo dos cielos más. Quiere decir con este detalle, habiendo dos cielos más, si ven en la Biblia, en la Escritura, la palabra cielo, lo único que piensan es en el cielo espiritual, en el cielo donde está el trono de Yahweh y el santuario celestial. Pero no piensan ni en el cielo de nuestra atmósfera, ni tampoco piensan en el cielo donde están los planetas y demás. Amén. Elías, siguiendo con el tema, fue arrebatado al primer cielo. Sí, a un lugar, aleluya, de esta atmósfera nuestra, no al tercer cielo. Elías fue arrebatado al primer cielo, donde las aves vuelan, y fue transportado para otra posición en la misma tierra. Y eso lo vamos a mirar en la palabra. Amén. En los versículos 15 y 16. Y usted se dará cuenta y dirá esta noche, dirá usted a esta hora, pues yo no había leído eso, pues no me había dado cuenta de ese detalle. Ese es el problema de hoy día muchos, que únicamente van cogiendo pasukim, versículos, pasajes, textos, conforme a la creencia de uno, pero no van leyendo todo el texto, todo el contexto. Amén. Bendito sea el nombre de Yahweh. Versículos 15 y 16. Los hijos de los profetas, que hemos mencionado antes, que supieron que Elías sería llevado, como ya lo hemos visto en los versículos 3 y 5, creyeron que Elías fue llevado no al tercer cielo. No pensaron que fue al tercer cielo, no. Estos hijos de los profetas pensaron que que fue llevado a otra posición dentro de nuestra misma atmósfera, dentro de nuestro mismo primer cielo, a otro lugar. Amén. Vamos a mirarlo. Segunda de Reyes 2, hemos dicho 15 y 16. Fíjate lo que dice en la escritura. Cuando los discípulos de los profetas que estaban en Jericó lo vieron desde el otro lado, dijeron, el espíritu de Eliyahu reposa sobre Elisha. Y fueron hacia él, se postraron ante él en tierra. Le dijeron, mira, tus siervos tienen con ellos 50 hombres valerosos. Que vayan ellos y busquen a tu amo. Tal vez el espíritu de Yahweh lo levantó y lo arrojó en alguna montaña o en algún valle. Él dijo, no los manden. Eso lo dijo, en este caso, Elisha. No los manden. Pero usted se da cuenta del detalle que dice que estos
discípulos de los profetas, que fueron 50 hombres valerosos, valientes. Queridos hermanos y hermanas, televidentes queridos que me están escuchando y viendo en estos momentos, que ellos decían que Yahweh lo levantó y lo arrojó en alguna montaña, en algún cierto lugar, en este mismo cielo o bien atmósfera nuestra, y en cualquier lugar de esto donde nosotros vivimos ahora. Queridos hermanos y hermanas, la palabra no se puede contradecir a sí misma. No pensaron que Yahweh se lo llevó a un tercer cielo, porque eso era imposible. La Sagrada Escritura no se puede contradecir a sí misma, pero sí a otro lugar fue traspuesto. Un incidente similar tuvo lugar para Elías, citado en Hechos, capítulo 8, 39 y 40. Felipe aquí fue arrebatado al primer cielo. ¿Conocen ustedes también la historia de que también fue arrebatado, desaparecido y arrebatado el apóstol Felipe? Felipe fue arrebatado al primer cielo, no al tercer cielo. En esta ocasión, pues igualmente pasó con Elías. Queridos hermanos, vamos al hecho. Felipe fue arrebatado al primer cielo, como Elías lo fue, y fue transportado para otra posición a aproximadamente 30 millas de distancia. Bendito el nombre de Yahweh. Dice en Hechos 8:39. 8:39, hermana, ha puesto 29, es 39 y 40. Que dice así: cuando subieron del agua, el espíritu de Yahweh arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió su camino lleno de gozo. 40. Felipe se encontró después en Ashdod. ¿Se dan cuenta? No dice que se encontró en el tercer cielo. Y también está usando la palabra arrebatado, llevado. Y no dice al tercer cielo, sino a un lugar más o menos a 30 millas, porque se conoce el lugar, Asdod. Y pasando por el territorio, proclamó la buena noticia en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Elías, queridos hermanos, no pudo haber sido encontrado porque él estaba transportado más allá del área de búsqueda de los 50 hombres. Leámoslo, si quieren ustedes, en el versículo 17. Segunda de Reyes 2:17. Y se van a dar cuenta de algo. Baruch Hashem Yahweh. Bendito el nombre de Yahweh. Aleluya. Dice así. Reina Valera del 60, lo que voy a leer ahora. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. ¿Se dan cuenta? No lo hallaron, no lo encontraron, porque estaban en un lugar mucho más lejos de donde ellos estaban. Eso es de lógica. Amén. Pero en ningún momento pensaron que fuese transportado, llevado, arrebatado a ningún tercer cielo. La prueba que Elías no murió, sino que fue transportado, la prueba de todo esto se encuentra en Segunda de Crónicas. Aleluya. Dirán ustedes, porque algunos de ustedes dirán: sí, esos son evidencias, pero no son pruebas al 100%. Pues sí, hay pruebas. Vayamos ahora a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 21:12. Segunda de Crónicas 21:12 al 15. Segunda de Crónicas 21:12 al 15. Bueno, lo voy a leer según la versión israelita nazarena. Luego de terminar esta enseñanza, Shalom, hermano o hermana Timotea, jesuita, Shalom Ubraja. Luego de terminar la enseñanza de esta conferencia, vamos a dar paso a unas pocas preguntas que ustedes quieren hacer.
Bueno, iba a leer 2 de Crónicas 21, versículos 12 al 15, donde dice así: entonces le llegó una carta del profeta Eliyahu que decía: así ha dicho Yahweh, el Elohim de tu padre David, como no has seguido las prácticas de tu padre Jehosafat, ni las prácticas de Asa, rey de Yahudá, sino que has seguido las prácticas de los reyes de Israel, haciendo que Yahudá y los habitantes de Jerusalén se prostituyan como se prostituyó la casa de Ahab, y además has asesinado a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Por eso Yahweh infligirá un gran azote sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre tus mujeres y sobre todas tus posesiones. A ti te herirá severamente con un desorden de los intestinos año tras año hasta que te salgan los intestinos. Esto que acabamos de leer, queridos hermanos, es una carta escrita del mismo profeta Eliyahu, del mismo profeta Elías. De la redacción de esta carta es claro que Eliyahu, lo escribió después, fíjate lo que te digo, que los eventos ocurrieron, porque él habla de ellos como eventos pasados y de la enfermedad como un evento futuro. Aleluya. ¿Se dan cuenta cómo hay evidencias? Esta carta fue escrita por Elías más de 4 años después de ser tomado para el primer cielo. Entonces, ¿dónde ustedes creen que escribió la carta del tercer cielo? Luego de esos 4 años. Pocos estudiosos hay hoy día de la Escritura para estar inculcando en todo esto. Qué bueno que usted decida en saber toda la raíz, de las Sagradas Escrituras y conocer todo lo que hay en las Sagradas Escrituras, inculcando y buscando. Amén. La Biblia no revela cuánto tiempo más vivió Elías después de escribir la carta, pero sí dice en Hebreos capítulo 9, verso 27, que está señalado para los hombres morir una vez. ¿Amén? ¿O no amén? Yo sé que aquí dirán todos amén, cierto que lo dice. Entonces, si es cierto que lo dice, ¿cómo se va a contradecir lo que dice en los escritos nazarenos, en los escritos apostólicos, lo que también le dicen y le llaman a algunos grupos mesiánicos el Brit Hadashah, o como lo dicen en el cristianismo, el Nuevo Testamento, el mal llamado Nuevo Testamento? Algo contrario a lo que ya está enseñado en el Tanaj, en el famoso Antiguo Testamento. Es imposible. Hebreos 9:27 también incluiría, cómo no, a Enoc entre los muertos, basado en ese versículo y la declaración de Yahushua en Juan 3:13. Acuérdense que lo dije antes, le dije repitan conmigo y lo van a repetir otra vez conmigo: nadie ha ascendido al cielo. Dicen en Juan 3:13, esto que se quede memorizado para todos que me escuchan y me ven: nadie ha ascendido al cielo. Ahora pregunto, ¿cómo debemos nosotros entender el relato entonces de Enoc? Pues vamos a estudiar y a mirar ahora lo de Enoc, queridos hermanos. Génesis 5, versículos 21. Nadie va al cielo, excepto aquel que ya descendió de él. Amén. Que ese es nuestro maestro Yahushua el Mesías, el único. Aleluya. Bendito es el nombre de Yahweh. Así mismo es. Génesis 5, 21 al 24, que dice: cuando Enoc había vivido 65 años, procreó a Metuselah.
Después del nacimiento de Metusela, Hanoc caminó con Elohim, con Yahweh, por 300 años y procreó hijos e hijas. Versículo 23. Todos los días de Enoc, sumaron 365 años. Hanoc caminó con Elohim, con Yahweh. Entonces dejó de ser porque Elohim se lo llevó. Shalom, Ubrajot, Timotea, Jesuita. Por favor, la pregunta para cuando terminemos y se la contesto yo bien humildemente. Amén. Es para no salirnos del hilo de este tema. En vez de en cuando, de reojo, voy leyendo las preguntas que usted ha ido poniendo por ahí en la sala, pero prefiero que esa preguntita se la guarde, la escriba, como por ejemplo, y luego, cuando terminemos, pues me las hace y yo humildemente se las contesto. Amén. Es para no salirme ahora mismo del hilo de esta enseñanza, porque a lo mejor la misma enseñanza que se está dando contesta la pregunta que usted ya está haciendo. No sé si me puede estar comprendiendo. Usted estará haciendo esas preguntas, pero quién sabe si esa pregunta ya tiene respuestas con este mismo estudio bíblico que estamos dando. Por eso mismo preferimos las preguntas siempre al final, por si un caso el estudio le responde sus mismas preguntas. Bueno, siguiendo, queridos hermanos, prosiguiendo con este tema, estos versos no nos dicen mucho, excepto de los días de Enoc, que vivió en la tierra. Acabaron a los 365 años de edad. La pregunta es, él murió. ¿Fue llevado él al cielo vivo? ¿O fue él transportado para otra posición en la tierra como lo fue Elías? Pues vayamos, si quieren ustedes, a leer, y puede estar considerando bien lo que dice en Salmos 37, versículos 35 y 36. Salmo 37, 35 y 36. Y luego leeremos Salmo 39 también, 12 y 13. Continúo con estos versículos. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó. Y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Oye mi oración, oh Yahweh, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti. Y advenedizo, como todos mis padres. Díjame y tomaré fuerzas, antes que vaya y no esté. Génesis 5, 24. Y Enoc caminó con Elohim y desapareció, pues Elohim le llevó. Amén. Cuando en los Salmos la locución quiere decir que la persona falleció o eventualmente moriría. Considere también a Génesis 42, 13 y Génesis también 44, 20. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos. Tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no está. Esto fue dicho de Yosef, por sus hermanos, por sus 10 hermanos, aquellos que lo vendieron. Me refiero a los hijos de Jacob, de Israel. ¿Qué quisieron decir los hermanos de Yosef con decir no está? Y nosotros respondimos a mi Señor:
Tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, quien le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Aquí los hermanos relatan su discusión previa acerca de Joseph con Faraón. Cuando ellos primero dijeron, y uno no está, quisieron decir que Joseph está muerto. Finalmente, considere Mateo 2:18. Mateo 2:18, que dice así: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque no estaban. ¿Dónde están los hijos de Raquel? Pues muertos. Amén. Hebreos 11:5 también dice así: por la fe, Enoc recibió el cambio sin sentir la muerte, y no lo hallaron, porque Elohim, Yahweh, lo había quitado. Antes que lo quitara, recibió testimonio de haber agradado a Elohim. ¿Significa la frase no verá muerte que Enoc nunca murió? Leamos las primeras 3 palabras de Hebreos 11. Cojo ahora la Reina Valera. Hebreos 11, queridos hermanos y hermanas. Vaya buscando el versículo 4, usted conmigo. Hebreos 11:4, en primer lugar, que dice así: por la fe Abel ofreció a Elohim más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Yahweh testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. También vayamos al 5, que dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Elohim. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Yahweh. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Yahweh acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vayamos también al 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y ahora vayamos a los 2 últimos versículos de esta lista, 11 y 13. 11 y 13, que dice el 11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. 13. Conforme a la fe murieron todos estos. Fíjate lo que dice el 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. ¿Se ha dado cuenta? O lo leo otra vez. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Cuando dice todos, se refiere a todos. Recálquese este versículo del 13, porque dentro de esta lista que hemos leído, del 4, versículos 4 al 11, ahí hemos encontrado a Enoc. Amén. Hemos encontrado dentro de esta lista a Enoc. Y ahora leemos en el 13 que dice, después de nombrar toda esta lista de profetas que murieron, conforme a la fe que murieron todos estos, sino porque
dice todos estos y no dice excepto Enoc o excepto Moisés o excepto el que haya sido. No, dice conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Más claro es imposible. Todos los mencionados en los versículos previos, estos que hemos leído ya, murieron, incluyendo a Enoc. Pero no solo eso, el versículo 13 que tanto lo he estado recalcando, aleluya, procede a decir que no recibieron las promesas. Una de las promesas era una ciudad celestial. Vaya al versículo 16 y lo lee. Si Enoc estuviera en el cielo, no recibiría él esa promesa. El hecho es, Enoc no está con Elohim Yahweh, sino que está muerto en la tumba esperando su resurrección junto con cada otro de los santos. Amén. Aleluya. Bendito el poderoso de los cielos. Bendito nuestro Elohim. Aleluya. Mis hermanos, ¿por qué preguntaría el salmista semejante pregunta en el Salmo 89? Vayamos también al Salmo, ¿sí? Voy a leerlo, no iba a leerlo para no nombrar tantos textos dentro de este estudio, en este tema, pero sí, Salmo 89. Salmos 89, es importante también esto, 47 y 48. 89, 47 y 48, que dice así: recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? 48. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Repito esto. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Ahora repita usted conmigo. ¿Qué hombre o mujer vivirá y no verá muerte? ¿Qué hombre o qué mujer vivirá y no verá muerte? Otra pregunta más que dice el salmista: ¿librará su vida del poder del Sheol? ¿Librará su vida del poder del Sheol? Refiriéndose a la sepultura. El Sheol a la sepultura. ¿Por qué preguntaría el salmista semejante pregunta concerniente a la muerte física si él creyó que Enoc no vio una muerte física? Pues el hecho, queridos hermanos televidentes, amigos que nos visitan, el hecho es, el salmista creyó que Enoc estaba en la tumba y por consiguiente formuló la pregunta. Entonces, ¿qué significa la frase no verá muerte? Vayamos a Lucas, queridos hermanos. La palabra tiene que ser muy clara en todo. Lucas 2. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Atah Yahweh. Bendito eres tú, oh Yahweh. Te adora mi alma. Bendito Yahweh. Lucas 2, 25. Lucas 2, 25 al 29. Que dice así: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Estoy leyéndolo según la Reina Valera. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido de Yahweh. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño, Yahshua, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Yahweh, diciendo: ahora, Adonai, despides a tu siervo
en paz, conforme a tu palabra. Amén. Aquí vemos que la frase significa que Simeón, este hombre, no moriría una muerte física, o lo que es conocido como la primera muerte, sin ningún estudio adicional de la Biblia. Seríamos inducidos a creer que Enoch nunca murió y que está todavía vivo en el cielo, como muchos hoy día siguen creyendo. Pero miremos a Juan 8:51. Juan 8:51. En la Besorán, del Evangelio de la carta del apóstol Johanán, capítulo 8, verso 51, que nos dice así: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte.